nuestro liberador, nuestro redentor, despide a la samaritana en el pozo, queda solo, llegan los apóstoles y le dicen: maestro, rabí, he aquí la comida. Es decir, le trajeron comida. Y él no la acepta y la rechaza porque él dice que su comida es difundir la palabra y que por lo tanto había comido. Es lo que tengo en mi memoria. Si me da tiempo rápidamente lo puedo buscar aquí porque tengo la Biblia abierta aquí, pero por el tiempo yo no planifico estas pláticas. No, estas pláticas, estas transmisiones que hago son directas y no las programo ni las planifico ni nada de eso. En ese sentido, solamente recuerdo, y en ese recuerdo el Cristo dice, repito, una vez más, que su alimento, su comida, era dar la enseñanza. Pero también recuerdo que cuando él es tentado por su Lucifer interior, en el desierto, en el ayuno famoso, cuando el tentador le dice que si tiene hambre que coma las piedras, y él le dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces se confirma en el verso que transita en la metáfora de la samaritana con el verso que transita desde el punto de vista de sabiduría en la tentación del Cristo en el desierto. ¿En qué sentido? En el sentido del pan diario, del alimento, del alma, del ser, que es el conocimiento divino. Entonces el conocimiento de Dios en sí es el pan diario de nuestra vida. Es el pan supersustancial, es el pan de la sabiduría, porque contiene la vida verdadera, de donde fluye por emanación diamantina del sagrado absoluto solar, que es la morada divinal de Dios, del Logo, del sagrado absoluto solar, repito. Entonces, si el sustento verdadero para nosotros es la palabra de Dios, esa palabra de Dios debe ser degustada por nosotros, para que se libere en nosotros, después de procesada, y forme la sangre crística dentro de nosotros. Entonces esa sangre solar, esa sangre foática, esa sangre ardiente, esa sangre radiante, esplendorosa, crística, nos redimirá y nos salvará. Pero esa sangre que se forma con la sabiduría es dulce en el paladar, pero es amarga en el vientre, como dice Salomón. Entonces sí hay que experimentar el conocimiento de la divinidad, porque quien experimenta el conocimiento de la divinidad se nutre y se alimenta con ella y se va transformando dentro de sí en la divinidad misma. Para cristalizar la divinidad, entonces debemos experimentar lo real, y experimentando lo real en cada nivel, la cristalizaremos dentro de nosotros, haciéndole el templo de nuestro Padre dentro de nosotros. Entonces edificaríamos dentro de nosotros la Jerusalén celestial de Juan de Patmos. Edificaríamos dentro de nosotros el templo de Camelot, de las metáforas extraordinarias de los escuderos y de las espadas del rey Arturo en la Britania. Pero también esos símbolos metafóricos nos permitirían entonces vestirnos con las vestiduras sagradas de lino blanco, blanca como la nieve, blanca como la nieve del Logos divino.
pero necesitamos experimentar lo real. Pero para experimentar lo real, hermanos, primero debemos estudiar. Pero ese estudio no es el mecanismo con que nosotros estudiamos, no, porque nosotros no sabemos estudiar. Nosotros sabemos memorizar. Nosotros sabemos confrontar niveles de la mente a través de una lógica formal que tiene como fundamento las asociaciones mecánicas de la mente. Y eso divide la mente. Eso no es un estudio. Y como ejemplo ponemos la teoría de la evolución, que se extrema y se llega a tal punto de sesgado, de polarización, que se olvida la ley de la involución. Y esto es trágico porque se le ha enseñado a la humanidad a través de esas teorías de que el hombre evolucionando llega a Dios. Y esa es una falsedad de toda falsedad, porque resulta ser que para llegar a Dios se necesita tomar el cielo por asalto. Es decir, se necesita del amor, y el amor está fuera de la evolución, porque si el amor evolucionara, entonces Dios evolucionara, y si Dios evolucionara, entonces no fuera perfecto. Entonces ciertamente necesitamos del conocimiento, es decir, necesitamos de la cognición. En otras palabras, necesitamos de la gnosis. Esa es la exhortación en esta mañana, que se comprenda realmente fuera de los dogmas mentales, del fanatismo devocional y de los paradigmas intelectuales, y también de esos fenómenos psicológicos actuales que se conocen como la retórica de la mente, como los ardides mentales, como los sofismas, etcétera, que no nos dejan comprender que el pan es pan y que el vino es vino, y que cuando eso se experimenta, así es. Y entonces se tiene dominio, se tiene realeza, se tiene un estado de conciencia superior, porque la diferencia en los estados de la conciencia está no solamente en la experiencia de lo real, sino también en el concepto, en la palabra. No es igual la palabra crística expresada por Yeshua ben Pandirá, nuestro Salvador Jesús el Cristo, que la palabra expresada por Moisés. Ni tampoco es igual la palabra expresada por Moisés que la expresada por Salomón. Son distintos, como lo ha dicho Pablo, a través de sus epístolas cuando habla de los niveles o grados de gloria. ¿Cuál es la palabra más gloriosa? La del Cristo Jesús. En este caso que mencioné, después vendría la del Cristo Moisés. Y en el caso que mencioné, repito, vendría como tercero las palabras de Salomón. Entonces, ellos se diferenciaban, eran por su nivel de experiencia de lo real. Se diferenciaban por su nivel de sabiduría y de conciencia. Pero para ello necesitaban conocer y experimentar, porque la verdadera cognición implica experimentación, experiencia sobre aquello. Entonces, cuando se habla de un ángel y no se posee la experiencia, entonces el conocimiento, aunque sea muy sincero, no deja de ser una teoría. ¿Por qué? Porque nosotros no los hemos experimentado. ¿Cuál es la exhortación? Que experimentemos las teorías que hay en nuestra vida, para que empecemos a purificar el templo de la mente, para que nuestra mente sea limpiada y unificada, porque resulta ser que cada agregado psicológico, cada yo psicológico, cada demonio mental, intelectual, tiene sus criterios, sus conceptos, y tiene su propia formalidad en el sentido de funcionamiento. Por eso tenemos tantas contradicciones, por eso nos creemos autosuficientes y orgullosos. Pero resulta ser que ante el ser,
la mente es un burro, es un borrico, es un asno y sin montar, es decir, salvaje. Por eso está simbolizado en el pasaje crístico evangélico cuando Jesús el Cristo, como Señor de los señores, como nombre sobre todo nombre, monta en un borrico para domarlo en un domingo de Ramos. Entonces, si la mente es un borrico, necesitamos domar ese borrico. Y resulta ser que para domar ese borrico, lo que necesitamos más profundamente es la paciencia, porque la paciencia nos va a aportar la serenidad, la calma y la paz y la unidad dentro de nosotros para que se logre dominar a la mente. Cuando decimos dominar a la mente, queremos decir que ella funciona en forma libre, tal cual es, prístina, original, genuina, humana. No perturbada por el yo, por las vibraciones del ego, no. Sino que ella quede calmada. Como ejemplo pondremos que cuando el agua está en calma, sereno, es como un espejo, perfecto, luminoso, receptivo, donde se reflejarán las estrellas, la luna, las nubes, el aire, o tal vez nuestro rostro, pero que también en el fondo se ve, depende de la profundidad, su contenido. Entonces en este caso vemos el contenido del lago, pero también vemos lo que refleja, y esto es algo maravilloso, porque serían dos imágenes espaciales en el ejemplo. Entonces cuando nuestra mente esté quieta, no aquietada, cuando nuestra mente esté en silencio, no silenciada, cuando nuestra mente esté serena, no serenada, y cuando nuestro corazón esté en paz, no pacificado. Es decir, cuando no hay esfuerzo alguno ni tensión alguna sobre la mente, irrumpirá el centro emocional superior o irrumpirá el vacío iluminador. Entonces, la esencia se escapará del ego y experimentará lo real en el ser en Dios, en un nivel determinado que solamente el Padre lo determinará. Y esa experiencia nos transformará, porque no solamente seremos testigos y daremos testimonio de lo real, sino que nuestra vida recibirá en toda su plenitud, en toda su multiplicidad, una fuerza, un impulso, un leitmotiv, un generador, y viviremos para nosotros, para nuestro ser, obrando en esa experiencia. Entonces ya nosotros seríamos teorizantes, sino que tendríamos teoría, dijéramos, información, pero también en un nivel aportamos testimonio de lo real. Y esto es un paso extraordinario porque la realidad nos va a transformar. Es necesario, hermanos, hermanas, experimentar el conocimiento, porque ese sería un nivel de la verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la expresión mental de Dios. Dios tiene una mente divina. Y esa mente de Dios tiene sus procesos mentales. Perfecto. Dentro de esos procesos mentales están las leyes de Dios. Y esas leyes de Dios se expresan en la naturaleza, en los principios cósmicos y leyes cósmicas de la naturaleza. Estoy hablando de todo lo creado, no solamente el universo del cosmos, etcétera, porque existen 7 cosmos.
No solamente el macrocosmos y el microcosmos, también existe el protocosmos, el ayocosmos, el megalocosmos, el tritocosmos, etc. Pero lo importante del caso es que todos estos cosmos están bajo la creación de Dios y tienen sus principios y sus